El próximo 25 de septiembre los italianos van a votar para renovar el Parlamento. Los ítalo-uruguayos residentes en el exterior votan por correspondencia hasta el 21 de septiembre. Y como ha sucedido en varias oportunidades, hay candidatos que justamente se postulan para integrar ese Parlamento, llevando la voz de quienes son ciudadanos italianos y tener esa voz en el Parlamento. Y uno de ellos es la de Filomena Narducci, que es candidata a diputada por el Partido Democrático en Uruguay. Bienvenida, Filomena. Buenos ¿Cómo estás? días, gracias. Comentábamos más temprano, anunciando tu presencia aquí, hasta dónde realmente, en estos casos, cuando se postulan distintos candidatos para integrar ese Parlamento, hasta dónde realmente, en los hechos concretos, esa voz está representada, los del exterior están en el Parlamento. Sí, para el número que es nuestra colectividad en el exterior, el número de representantes inclusive es poco, porque nosotros somos 12 los representantes. Tenemos un sistema distinto, o sea, nosotros elegimos con una ley particular para nosotros y con el voto preferencial, y elegimos en estos momentos 8 diputados y 4 senadores. Cuando se O sea, a ver si entendí, entonces hay 12 legisladores en todo el Parlamento que son del exterior, votados por el exterior. Exacto. Eran 18, Ajá. Pero cuando se redujo el número de parlamentarios, que hubo un referéndum hace poco, hace un par de años, y se redujo de 630 a 400 los diputados y de 315 a 200 los senadores, el Parlamento, nos redujeron a nosotros también nuestra representación. Entonces, elegimos en las distintas circunscripciones en América del Sur, porque el voto que estamos realizando acá es también un voto que se realiza en toda América del Sur. La plancha que nosotros podemos votar es la de América del Sur. O sea que el ciudadano italiano uruguayo que vota al Partido Democrático para votarte a ti, también está votando al candidato del Partido Democrático en Colombia. Exacto, puede votarnos a cualquiera de nosotros en cualquiera de los países, porque la lista es común. Bien. La lista es común. Entonces, este año se dio la peculiaridad que los otros partidos, muy probablemente, tal vez, o porque se redujo el número de personas que se podían poner en la lista, solo el Partido Democrático en Uruguay presenta un candidato. El Partido Democrático, que es una coalición un poquito más amplia esta vez, donde confluyeron grupos como el Artículo 1, que es otro partido italiano, sectores de Más Europa, sectores de los Verdes, y se constituyó Partido Democrático por una Italia democrática y progresista. Entonces a mí me invitaron a participar y yo acepté, porque es importante llevar la voz de la voz de los italianos en el exterior al Parlamento. Italia ha tenido nosotros tenemos distintos grados de representación. El primer grado de representación son los comités de base, o sea, son aquellos organismos elegidos por todos los italianos residentes acá, que son aquellos que tienen interlocutores con las autoridades diplomáticas para los problemas en el país. El segundo grado, que es el Consejo General de los Italianos en el Exterior, que son representantes de las distintas colectividades que participan de un organismo que funciona en el Ministerio de Exteriores, cuyo presidente es el Ministro de Exteriores. Y ahora, y después, a partir del 2004, el tercer nivel, que es el nivel de los parlamentarios, para llevar directamente al Parlamento nuestras propuestas. ¿Cuántos ítalos uruguayos residen aquí en el país? Inscriptos en el registro consular, alrededor de 120.000. Y ese número crece exponencialmente. Que tiene habilitados a votar hay 95.000 ciudadanos. Hubo un momento en la fiebre de los pasaportes italianos y las ciudadanías italianas, ¿no? Sigue esa fiebre. Tú venís. Bueno, ahí está el tema. La pregunta es si sigue siendo así. Tú tenés muchos años trabajando en la colectividad, y siempre el tema del trámite del pasaporte fue un tema que además ha tenido desde la embajada o desde el gobierno italiano también distintas conductas, a veces más aperturistas, a veces un poco más rígidas. Es cierto. Entonces, sigue, y es uno de los temas centrales que nosotros promovemos, es mejoras para la red consular, para que los derechos de los ciudadanos italianos se puedan aplicar
en tiempo en tiempo real, porque todo el mundo lo sabe, digo, o sea, hoy pedir, solicitar el pasaporte implica de repente demoras de 2, 3 meses, pero oficializar la ciudadanía es lo más grave, que son demoras de 1 año, 2 años. Claro, pues no es lo mismo sacar el pasaporte que ser ciudadano. No. En realidad debería ser al revés. Primero ser ciudadano para sacar y el después pasaporte. sacar el librito para... ¿Se pierde alguna ciudadanía siendo ciudadano italiano? No, con la ciudadanía italiana no se pierde la ciudadanía, por las leyes locales, porque no se pierde en Uruguay. Digo, depende de cada país. Italia, hasta el 1992, al ciudadano italiano que adquiría la ciudadanía de otro país, inmediatamente perdía la ciudadanía italiana. A partir de 1992, con la reforma de la ley de ciudadanías, no. Se puede tener la ciudadanía italiana y otra ciudadanía. Ya no se pierde más la ciudadanía italiana y eso fue importante. Porque es uno de los puntos, inclusive, que nosotros seguimos promoviendo, porque hay ciudadanos italianos que en Uruguay, en los distintos países, cuando... para poder trabajar, para poder de repente estudiar, tuvieron que adquirir la ciudadanía uruguaya, perdieron la italiana y muchos no la pudieron readquirir porque la ley dice que solo tienen que estar en Italia o hubo un periodo de 2 años nada más que se pudo. Entonces eso es uno de los temas que también a nosotros nos preocupa. ¿Qué tan importante es votar, pero desde el punto de vista legal? Es decir, el voto no es obligatorio, no, pero ¿implica algún tipo de exigencia para mantener esa ciudadanía o algún trámite? No, es un problema de que cuando exigimos, nosotros pedimos que se tutelen nuestros derechos, pero también decimos participar de repente subjetivamente es una obligación. Es obligación en el sentido de cuantos más participen, cuantas más ciudadanos voten, los ojos con los que nos van a mirar desde donde se deciden las cuestiones para los ciudadanos en el exterior va a ser distinta. No es lo mismo que vote un 10% a que vote un 40% de lo que tienen derecho. En ese sentido, acá hace años que se viene reclamando el voto desde el exterior, ¿no? Este es un reclamo ya de mucho tiempo. ¿Cuál es la importancia de quienes residen en el interior de tener una participación activa en lo que es un país en el cual no se reside o en este caso tener una injerencia a nivel parlamentario? Bueno, ¿Por dónde va? Bueno, es el vínculo, ¿no? Es el vínculo, no es solo adquirir la ciudadanía para sacar el pasaporte, sino que es el vínculo que existe entre los ciudadanos y el país de origen. Italia, por ejemplo, tiene muchas políticas para los ciudadanos italianos en el exterior, que en pasado fueron más generosas, que después con las crisis los recortes llegaron, pero por ejemplo... El aporte a diferentes instituciones. Exacto, por eso digo, Italia aporta para la difusión de la lengua y de la cultura, aporta para ayuda, asistencia a los ciudadanos italianos que están en condiciones de vulnerabilidad, aporta, en distintos sentidos. Entonces, y aparte la ley de ciudadanía es muy generosa, porque la nuestra no es ni 1 ni 2 generaciones, son más generaciones. O sea, se mantiene el derecho, si las condiciones de transmisión de la ciudadanía se mantienen, la parte administrativa se tiene que realizar, ¿no? Entonces es importante ese vínculo y aparte nosotros Italia ha juntado siempre a los emigrantes. Han habido 3 conferencias de todos los italianos en el exterior, una en el 77, otra en el 88, otra en el 2000 y en cada conferencia, según las requisitorias de los ciudadanos italianos que allá participaban, se fueron conquistando aperturas. La ley del Comites, la ley del CGIE, la ley del voto. Claro, lo que pasa es que también hay, lo que pasa es que también hay una cosa interesante. Cuando se reclaman en la reforma en el Uruguay el voto al exterior, el que está en el exterior votaría, digamos, las mismas listas que votamos los que estamos acá. Claro. Acá se está votando a dirigentes, candidatos que están en el exterior y que van a representar los intereses de ellos. Claro, exactamente. Exacto. Fue construido por nosotros en el 2004, en el Consejo General de los Italianos en el Exterior. Yo hice parte de los comités hasta el 2021 y del Consejo General desde el 91 que se creó, que empezó a funcionar hasta el 2015. Y lo fuimos construyendo nosotros. Y la propuesta fue esa. ¿Por qué? Por la ley de ciudadanías. O sea, crece muchísimo el número de los ciudadanos en el exterior, pero lo que no puede es crecer, porque si no seríamos demasiados en el Parlamento italiano. Claro. Entonces se buscó esa forma de tener un número fijo de parlamentarios para representar. Tú decías que subiste a este barco porque te invitaron de alguna manera, ¿no? Pero más allá de esa invitación que te hace tomar esta decisión, ¿por dónde
¿Qué cosas son las que tú consideras que son fundamentales cambiar o mejorar desde este rol que se te está brindando? O sea, yo desde hace más de 30 años que estoy en esto, digo, o sea, en la lucha en la defensa de los derechos de los italianos en el exterior, desde los patronatos, que son los organismos que defienden y llevan adelante los derechos, o sea, ayudan a llevar adelante los derechos, desde el comité y esto. Y me parece que es importante que el Uruguay, digo, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos diputados de América del Sur, que han sido elegidos en América del Sur. El Uruguay nunca tuvo un diputado ni un senador, porque el número, el caudal electoral es mucho menor que el de Argentina o el de Brasil. Entonces, el poder pelear un lugar en el Parlamento para que también la voz desde Uruguay, de los italianos de Uruguay, llegue al Parlamento, me pareció que era importante y por eso acepté este desafío, que la verdad que es grande. Antes de cerrar, una de tus propuestas es eliminar las discriminaciones de la transmisión de ciudadanía, ¿no? Sí. Diferencias entre hombres y mujeres. ¿Cómo se puede trabajar en eso? Exacto. ¿Y cuál es la situación actual? En eso estamos trabajando, porque la ley dice que es ciudadano el hijo de madre o padre, pero cuando se va a aplicar, te dicen, en la parte administrativa, te dicen sí, pero la mujer la transmite a partir del 48, que es cuando la Constitución, que adquiere los derechos constitucionales, cosa que nos parece una discriminación total. Estamos haciendo juicios, hacemos los juicios y los jueces dicen es discriminación y otorga la ciudadanía a esas personas. Creemos que muchos juicios que otorgan la ciudadanía y de repente hacer entender en el Parlamento también que esto es una discriminación nos pueda llevar a que en un mediano plazo se pueda votar en el Parlamento algo que pueda subsanar esta situación. Estamos peleando por eso, porque es injusto, es injusto y es discriminatorio. Me quedé pensando lo que dijiste al comienzo. ¿Hubo un referéndum para achicar la cantidad de legisladores? Sí, hace 2 o 3 años. 600 era un montón. Sí. No, claro, porque estaba pensando que tantas veces lo hemos escuchado. El Parlamento italiano estaba constituido por 630 diputados y 315 senadores. ¡Qué laburo! ¿Cuánto? 630 diputados y 315 Casi senadores. 1000. Sí, porque esta después también era la asamblea que elige junto a una representación de las regiones al presidente de la República. Se redujo de 630 a 400 el número de diputados y de 315 a 200 el número de senadores. Nuestra representación de 18 estaba incluida en ese número global. Entonces nos bajaron. Claro. Digo que es injusto que nos hayan bajado. También vamos a seguir peleando para que nuestro número aumente o vuelva a aquel número original de 18. Bien, así que cada ciudadano italiano debería recibir por correo un sobre y ahí vota. Ya se está votando, reciben el sobre. Quien no lo recibió, a partir de hoy puede pedir el duplicado en el consulado de Italia, que queda en la calle Cardona 1012, o puede escribir a electorale.montevideo@esteri.it y pide ahí el duplicado. Hay tiempo, o sea, en Italia se vota el 25. Nosotros por correspondencia votamos el 22. A las 16 horas los sobres tienen que partir para Italia. Entonces, como se entregan en las oficinas de Hábitat, sí se pueden entregar, como se dijo al inicio, hasta el 21, porque si no, no llegan. Hasta el 21 allí y hasta las 16 del 22 los pueden llevar al consulado de Italia y poner en la urna que está allí. ¿Y por qué no usar el voto electrónico? Bueno, es una de las propuestas que hay, ¿verdad? Para proteger el voto, inclusive, porque muchas veces se dice que de repente el voto por correspondencia también es peligroso. Entonces, una de las propuestas que hay que se está tratando de instrumentalizar es el voto electrónico para nosotros en el exterior. Gracias, Filomena. Un Gracias gusto, a ustedes. Suerte. Gracias.